Hola, buenas tardes. Esto es un video de la materia Estadística Inferencial 2, tema Ejercicios Unidad 3, capítulo 12, Análisis de Varianza. Profesor Ingeniero Juan Morales. Carrera Ingeniería Industrial. Alumno Amílcar González Mejía. Semestre 6, Grupo Y número de control 1621-2830. Fecha 28 de noviembre de 2019. Análisis de varianza de un factor. Definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. De la distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica. Los valores de F no pueden ser negativos. Definiciones. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Aquí tenemos unas como fórmulas. H0 plantea que U igual a 1, U1 igual a U2 igual a U3 y H1 plantea que U1 diferente de U2 diferente de U3. Un valor pequeño, un valor P pequeño como es 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza con un valor P grande como un mayor que es 0.05. No rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Las definiciones. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. En el análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Los requisitos, análisis de varianza de un factor. Los requisitos de análisis de varianza son 5. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Para eso tenemos ejercicios en el libro de Mario Triola del ejercicio número 10 que tenemos, que dice que el número 10, cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se enlistan las cantidades de voltaje medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador Generac independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad interrumpida APC modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Aquí tenemos una tabla con los datos que nos dan, pero en nuestro sistema Minitab tenemos cargado nuestros datos, donde nos dice los datos que tenemos aquí, que son día, casa, generador y dispositivo. Obviamente aquí tenemos cargados, son 20 datos.
el de casa, generador y dispositivo, cada uno con sus diferentes tipos de resultado. Para eso vamos a utilizar nuestro sistema ANOVA, que es vamos a hacer ANOVA de un factor. No, vamos a ir a estadística, ANOVA de un solo factor. Vamos a darle lo que es los datos de respuesta, están en una columna, separa para cada nivel de factor. Entonces aquí tenemos nuestros datos y vamos a ir a lo que son casa, generador, dispositivo. Aquí nos da varias opciones, como son opciones. Dice que asumir varianza iguales, el nivel de confianza al 95 para la tabla de medias y la gráfica de intervalo. Tipo de intervalo de confianza es bilateral. Entonces le damos a aceptar. Y también, y aquí ya le damos a aceptar. Aquí nos muestra nuestra gráfica de intervalos de casa de generador. Dice gráfica de intervalos de casa generador, 95% LIC para la media. Aquí nos da nuestros resultados exactos. Dice que la media es de 124.66. Eso es nada más como colocar el cursor, como podemos ver, y nos da un resultado. Aquí nos dice que la media es de 123.665. Colocamos otra vez el dispositivo y aquí en la media del dispositivo, que la media es 123.6, y la media para nuestro generador de 124.66. Dice que la desviación estándar agrupada que se utilizó para calcular los intervalos. Dice que la desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. Dice ANOVA de un solo factor, casa, generador, dispositivo. Dice que la hipótesis es nula si todas las medias son iguales. La hipótesis alterna si no todas las medias son iguales. El nivel de significancia es de 0.05. Se presupuso igualdad de varianza para el análisis. Aquí tenemos lo que es la información del factor. Tenemos también lo que es análisis de varianza, el resumen del modelo, la media y la gráfica de intervalos de casa generadores, la que vimos aquí. Donde lo que nos dice ANOVA de un solo factor, nos dan todos los datos de información del factor y niveles, son 3 valores, casa, generador y dispositivo. El análisis de varianza pues nos da los datos aquí. Aquí lo que vemos que el valor F es de 100.26 para el factor 2 y el valor P es de 0.00. Entonces aquí abajo nos da el modelo el resumen del modelo, que ese es igual a 0.265356, R cuadrado de 77.87, el R cuadrado ajustado es 77.09%, el R cuadrado predeterminado es 75.47. Las medias nos da el factor casa, generador, dispositivo, N, que son 20 para los 3, la media para la casa es 123.665, la media para el generador 124.660 y la media para el dispositivo es de 123.600. La desviación estándar para casa es 0.307, para el generador es de 0.276, para el dispositivo es de 123.600, la media. La desviación estándar para la casa es de 0.307, generador para 0.276, para el dispositivo es 203.203. El IC del 95% para la casa es de 123.546 a 123.784. Para el generador, es 124.541 a 124.779. Para el dispositivo tenemos índice de 95% de 123.481 a 123.719.
Aquí ya vemos es como vuelvo a repetir nuestra gráfica de intervalos generador. Ok. Tenemos otro ejercicio. Que es el número 12. El ejercicio número 12 nos dice que la lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces aquí nos dice la pregunta de los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí tenemos autos compactos, medianos y grandes. Para los compactos tenemos la primera fila de datos que tenemos. Son 3, 6, 9, son 10 datos. Para los medianos también son 10 y para los grandes también. Entonces estos datos que tenemos aquí ya los tenemos cargados en nuestro sistema militar. Como podemos ver, aquí tenemos autos compactos, medianos y grandes. Para los compactos son 10 datos que tenemos. Para los medianos iguales y para los grandes tenemos también 10 datos. Para eso, para responder a la pregunta que nos dice que si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, vamos a calcularlo con nuestro sistema militar. Tenemos estadística, nos vamos a ANOVA de un solo factor, le damos clic. Los datos de respuesta están en una columna que separa para cada nivel de factor, porque pues como vemos están separados todos los datos. Entonces le vamos a dar aquí le damos en respuestas, vamos a darle compactos, medianos, grandes. En opciones dice que asumir varianzas iguales, el nivel de confianza es 95 para la tabla de medias y la gráfica de intervalos. El tipo de intervalo de confianza es bilateral, le damos a aceptar. Tenemos y le damos a aceptar. Aquí tenemos o nos muestra la gráfica de intervalos de autos compactos, medianos y grandes con 95% del IC para la media. Aquí tenemos nuestros datos, aquí nos muestra nuestra gráfica. Aquí como podemos ver que dice que la media para los medianos es de 540.5, la media para los grandes es de 768.3 y para los compactos de 571.5. Esto es nuestra gráfica. Entonces aquí tenemos también ya nuestros datos. ANOVA de un solo factor para compactos, medianos y grandes. Método. El método dice hipótesis nula si todas las medias son iguales. Hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. El nivel de significancia es igual a 0.05. Dice que se presupuso igualdad de varianza para el análisis. La información del factor, tenemos factor, niveles 3, valores, compactos, medianos y grandes. Tenemos un análisis de varianza, donde aquí cargamos todos nuestros datos. En análisis de varianza podemos ver el valor F para los datos que es de 1.41 y nuestro valor P es de 0.262. En resumen del modelo, también tenemos aquí que nuestra S es de 329.454, nuestra R cuadrada es de 9.43%, R cuadrado ajustado es de 2.73%, el R cuadrado predeterminado es 0.00%. La media, como ya habíamos visto al señalarlo con el cursor de nuestra gráfica, nos da nuestra media en cada punto que le damos un clic, como aquí. Acá, bueno, nada más señalamos con cursor y nos da la media de compactos 571.5, es lo que tenemos aquí, 571.5. Para compactos, para los medianos nos da una media de 540.5. Para los grandes nos da una media de 768. Nuestra desviación estándar para los compactos de 275.5. Para
los medianos de 303.5, para los grandes es de 397. El IC de 95% para los compactos de 357.7 a 785.3. El mediano es de 3, los medianos de 326.7 a 754.3. Para los grandes es 555 a 982. Este es nuestro resumen de modelo. La gráfica de intervalos compactos medianos pues es la que tenemos aquí. Como podemos ver, esta es nuestra gráfica de intervalos de compactos medianos y grandes. Nos vamos a ir nuevamente a el siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio es el número 14, donde las emisiones de automóviles. A continuación se enlistan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por tres categorías diferentes de automóviles según el conjunto de datos 16 de la PNCB. Las mediciones se expresan en toneladas por año en equivalente de dióxido de carbono. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten las mismas cantidades media de gas de invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Como podemos ver, aquí tenemos los datos de 4 cilindros, de 6 cilindros, de 8 cilindros. Para los 4 cilindros tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos. Para los de 6 cilindros tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 12 datos. Para los 8 cilindros tenemos 3, 4, 5, 6, 7 datos. 7 datos. Estos datos los cargamos al sistema Minitab. Y aquí vemos ya nuestros datos cargados en el sistema Minitab. Como podemos ver, la de 4 cilindros nos dice que son 13 datos. Para los 6 cilindros nos dice que son 12. Y para los de 8 cilindros son 7. Entonces estos datos ya los tenemos aquí cargados. Vamos a irnos a nuestro sistema Minitab. Y aquí vamos a lo que es estadística, ANOVA de un solo factor. Vamos a dar lo mismo, que es los datos de respuesta están en una columna que separa para cada nivel de factor. Entonces le vamos a dar aquí a los 3 datos que tenemos aquí abajo, que son 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. Las opciones, dice asumir varianza iguales, nivel de confianza 95 para la tabla de medias y la gráfica de intervalos, tipo de intervalo de confianza bilateral. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Aquí nos arroja nuestra gráfica de intervalos de 4 cilindros, 6 cilindros, el 95% dice para la media. Aquí dice que nuestra media para los 4 cilindros es de 6.82, 308. Para 6 cilindros nuestra media es de 8.025. Nuestra media para los 8 cilindros son de 9.11429. Esto es nuestra gráfica de intervalo. En la ANOVA de un solo factor para 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros, el método dice hipótesis nula si todas las medias son iguales, hipótesis alterna no todas las medias son iguales. Aquí vemos que las medias no son iguales, y como no son iguales, es una hipótesis alterna. Nivel de significancia es de 0.05. Dice que se presupuso igualdad de varianza para el análisis. Aquí tenemos la información del factor. Niveles 3, valores 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. El análisis de varianza. La fuente es factor, error total. GL 2, 29, 31. SC ajuste 25.09 para el factor 2. Y el error de 11.25 y el total de 36.34. MC ajuste es de para el factor 2. Para el factor dice que es 12.5429. Para el error es de 0.3881. Tenemos un valor F de 32.32 y un valor P de 0.0. Tenemos también nuestro resumen del modelo con S es de 0.622956, R cuadrado de 69.063, el R cuadrado ajustado de 66.90, R cuadrado predeterminado de 63.4.
Seguimos con los datos. Dice que aquí la media que ya nos las da, la de 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. Para el primero es de 6.823, como pudimos ver también aquí en la gráfica. Y tenemos el de 6 cilindros de 8.025 y para el de 6 cilindros 8.025 y para el de 8 es de 9.114. Nuestra desviación estándar para 4 cilindros de 583, para el de 6 cilindros .772, para el de 8 cilindros es de .318. El IC del 95% para 4 cilindros es de 6.470 a de 7.176. Para el de 6 cilindros el IC del 95% es de 7.657 a 8.393. Y el de 8 cilindros de 8.673 a 9.596. Nuestra gráfica de intervalo de 4 cilindros pues ya lo tenemos aquí. Para esta parte de nuestra ANOVA de un solo factor pues serían los 3 ejercicios que nos piden. Ahora nos iríamos a lo que es ANOVA de 2 factores, análisis de varianza de 2 factores. Dice análisis de varianza de 2 factores. La definición es: existe una interacción entre 2 factores si el efecto de uno de los factores cambia las diferentes categorías del otro factor. El objetivo dice que el objetivo es con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de 2 factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón y un efecto del factor columna. Los requisitos. Para cada celda tenemos 5 requisitos. 6. El primero es: para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en 2 factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Para nuestros ejercicios vamos a irnos al libro de Mario Triola. Para eso nos vamos a ir a la página 649. En la página 649 vamos a realizar lo que es, más bien dicho, el 650, el ejercicio número 14. El número 14 de este ejercicio nos dice niveles de colesterol. La siguiente tabla lista de niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por el género? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? Aquí tenemos nuestros datos que nos muestra esta tabla de edad, menos de 30, de 30 a 50 y más de 50, para hombres y mujeres. Para hombre tenemos 3, 4, 5 datos menos de 30 y tenemos 5 datos para de 30 a 50 y 5 datos para más de 50. En mujeres también tenemos 325 que son 5 datos también para menos de 30, para de 30 a 50 5 datos y para más de 50 también 5 datos. Esta tabla pues ya la tenemos cargada aquí en nuestro sistema Minitab, donde tenemos nuestros datos, género y rango de edad. Entonces tenemos que son
mujeres y hombres. Hombres con menos de 30, de 30 a 50 y más de 50. En mujeres también tenemos menos de 30, de 30 a 50 y más de 50. Para eso tenemos los datos estos. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio y nos vamos a ANOVA. Aquí no nada más nos muestra ANOVA de un solo factor. Para esto vamos a irnos a modelo lineal general y vamos a dar a ajustar modelo lineal general. Aquí tenemos ya unos datos cargados, pero igual vamos a hacerlo de nuevo. Ok, aquí tenemos en respuestas, vamos a dar datos, factores, género, rango de edad. Dice que la interacción es hasta 2 órdenes. El modelo lineal general modelo. Bueno, aquí le vamos a cancelar. Vamos a ir a modelo. Aquí en modelo de lineal general modelo dice factores y covariables, género y rango. Que viene por default. Dice agregar términos utilizando factores, covariables y términos del modelo seleccionado. Para esto ya tenemos las interacciones hasta el orden 2. Hasta el orden. Y aquí nos da un número. Aquí nos da un número que es 2. Dice, y aquí en términos en el modelo, género y rango de edad ya lo da por default. Le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. Aquí nos muestra una gráfica de residuos para datos. Ok, pero lo que nos muestra aquí es nuestro modelo lineal general, datos contra género y rango de edad. El método es codificación de factores de -1, 0 y +1. La información del factor dice factor, género y rango de edad. El tipo es fijo, los niveles son 2 y 3. 2 es para género y para rango de edad es 3. Los valores de entre hombres y mujeres. El rango de edad es de 30 a 50, más de 50 y menos de 30. Dice el análisis de varianza. Nuestro análisis de varianza en la fuente nos da género, rango de edad, error, falta de ajuste, error puro y total. En GL nos dan varios datos. 1 para género, para el rango de edad son 2, para el error es 26, para falta de ajuste son 2 y para el error puro es 24, el total es 29. El SC ajustado es de 238.521 para el género. Para el rango de edad es 163.431, para el error es de 179.9827, para la falta de ajuste es 199.651, para el error puro 151.0176 y el total es de 2.111.779. El MC ajustado es de 23.85.521, 817.16, 657.63 y 99.826 y el error puro es de 629.24. El valor F para el género es de 3.63, el rango de edad es 1.24, para la falta de ajuste es 1.59. Nuestro valor P para el género es de 0.68, para el rango de edad es de 0.305 y para la falta de ajuste es de 0.225. El resumen del modelo. Tenemos que ese es de 256.442, el R cuadrado es 19.03, el R cuadrado ajustado es de 9.69%, el R cuadrado predeterminado es de 0.00%. El coeficiente, acá nos da un coeficiente donde dice término, constante, género, hombres, rango de edad de 30 a 50, más de 50. El coeficiente para la constante es de 301.4. El E del coeficiente es 46.8. Para hombres 46.8. Para de 30 a 50 es 66.2. Y más de 50 es 66.2.
El valor de T para la constante es de 6.44. Su valor P es de 0.00. El valor T de hombres es de 1.90 y su valor P es de 0.068. El rango de edades de 30 a 50, su valor P es de 0.655 y para más de 50 es de 0.289. Nuestro FIB para hombres es de 1.0, para rango de edades de 3 a 50 de 1.33, más de 50 a 1.33 también. También nos da una ecuación de regresión donde tenemos los datos que es igual a 301.4 más 89.2, género hombres menos 89.2, género mujeres menos 29, rango de edad de 30 a 50 menos 71.6, rango de edad más de 50 más 101.6, rango de edad menos de 30. Abajo tenemos nuestros ajustes y diagnóstico para observaciones poco comunes. En esta parte nos da nuestros ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes, como son observaciones, son 3 observaciones. Los datos son 1252.0 con un ajuste de 492.2, un residuo de 759.8, un 759.8 y residuo estimado de 303.18 R. El residuo grande R. Bueno, en esa parte tenemos esto y aquí tenemos una gráfica donde tenemos estos datos. El residuo, valor ajustado, el residuo con orden de observación. Dice que la gráfica de probabilidad normal, que es esta, contra ajustes, y el histograma contra la orden. En la gráfica de probabilidad normal tenemos un porcentaje, y en la histograma tenemos una frecuencia, y en el orden tenemos residuo, y en los ajustes tenemos residuos también. Si colocamos nuestro cursor en cada punto que tenemos ahí, nos da un valor de residuo de menos 184.667. En lo que es cualquier puntito que pongamos nos va a dar un valor diferente. En histograma igual, en cada parte que pongamos en cualquier parte de las columnas ponemos el cursor, nos da un valor diferente. Esto tenemos también las 4 gráficas que tenemos en esta parte. Son 4 gráficas que nos muestran: la de gráfica de residuos para datos, la gráfica de probabilidad normal contra ajustes y los histogramas contra orden. Como les comentaba normalmente, esto es al colocar el cursor en cada parte de la gráfica nos da un valor de lo que queremos saber. Esto fue el ejercicio que nos pidió el profesor sobre lo que es análisis de varianza de 2 factores. Pues es lo que tenemos aquí en nuestro sistema militar, los resultados que nos dio. Pudimos comprobar los resultados con la gráfica y con los datos que nos da teóricamente. En estas partes también nos dan la gráfica de residuos para datos, son lo que son análisis de... Aquí esta gráfica, bueno, estos datos son de análisis de varianza de 2 factores. Estos datos que tenemos aquí, los ejercicios que hicimos aquí, son de análisis de varianza de un solo factor. Pues por mi parte es todo, y pues terminamos los ejercicios de esta unidad 3 de análisis de varianza de ANOVA de un factor y de 2 factores. Por mi parte es todo. Buenas tardes.